Hola, Ecuador, ¿cómo están? Les habla Roselón de Valero. Soy docente venezolana procedente de la Universidad Bicentenaria de Aragua, ubicada en la ciudad de Maracay, estado Aragua. Venimos en este momento para compartir con ustedes algunos saberes que tienen que ver con la alfabetización digital y los aprendizajes colaborativos. Como estamos en una videoconferencia en tiempo real, me voy a tomar la molestia de partir la pantalla y ustedes me permiten un momentito, por favor. Muy bien, muy bien. Compartir. Vengo para acá. Bien, entonces vamos a dar inicio a lo que es la alfabetización digital. La alfabetización digital tiene que ver precisamente con el manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación, que ha invadido desde los años 70 para acá, ha invadido todas las áreas del saber y tomó un gran auge a finales del siglo pasado y todo lo que va del presente siglo. Cuando hablamos de alfabetización digital, estamos hablando de conocimiento. Veamos pues, vamos a comparar la definición que tiene dos gurús importantes sobre lo que es el conocimiento como tal. En el caso, de el amigo Polanyi dice que el conocimiento es una situación de carácter personal porque el conocimiento está intrínseco en cada persona. Drucker, por el contrario, dice que, bueno, que el conocimiento es necesario y que es importante que existan personas que se encarguen de procesar el conocimiento para producir nuevos conocimientos. Si nosotros tratamos de integrar ambas definiciones, encontramos que se va a materializar lo que es el conocimiento de la sociedad 2.0, entendiendo pues lo que significa la sociedad 2.0 no es otra cosa que esa sociedad que está envuelta en el uso de los multimedia. Entonces, al materializar el conocimiento, lo que se está buscando es llevar a la aplicabilidad de esas habilidades cognitivas. Eso es alfabetización digital. Entonces significa que la persona está en capacidad de conocer, de buscarle solución a las problemáticas que estén desenvolviéndose en su entorno. Por lo tanto, cuando la persona está en ese proceso de desenvolvimiento de encontrar respuestas, está poniendo en práctica esos nuevos conocimientos sobre las tecnologías de la información y de la comunicación. Ahora bien, eh, eso implica entonces que la alfabetización digital no es exclusivo de la educación virtual, sino que puede abarcar diferentes áreas del saber y la podemos aplicar en la agricultura, en la industria, la podemos aplicar en los servicios públicos, la podemos aplicar en el comercio, en los hospitales y obviamente en la educación. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo de cómo se llevó a cabo la alfabetización digital en la agricultura en, en un caso de estudio que llevó a cabo Chubut y Vergara en Chile en los años 2006 al 2009. Estos dos estudiosos se dedicaron a procurar transformar la realidad agrícola de una población de campesinos que trabajaban la tierra de manera tradicional. Entonces, para poder llegar a transformar esa realidad, buscaron ayuda del Ministerio de Agricultura y Cría, el CDI Chile, para que le ofreciera herramientas importantes para el uso y manejo de los implementos tecnológicos en el campo. Y la cuestión resultó tan importante, tan de alta envergadura, que el mismo ministerio
asumió todo el proceso de transformación que lograron estos campesinos chilenos y los puso en práctica en otras áreas agrícolas del país. Pero a la vez permitió que esa transformación de alfabetización diera origen a que estas personas crearan cooperativas con las que ellos podían eh, autogestionarse y a la vez utilizaron ese modelo para que se implementara en 2 escuelas rurales de informática y ciudadanía en Chile. Entonces pasó a ser parte de lo que fueron las políticas educativas. Bien, no quiero hablar de aprendizajes colaborativos hasta que no logre explicar algunos otros aprendizajes que tenemos que conocer. Cuando hablamos de entornos virtuales para el aprendizaje, estamos hablando de esos espacios que nosotros utilizamos en la web para el desarrollo de una clase virtual. Eh, en consecuencia, se necesita determinadas herramientas informáticas que tenemos que tener a la mano para generar más aprendizaje donde exista una interacción, bien sea direccional de estudiante a docente o entre pares, entre docentes, dentro de ese aula. Hablemos de los aprendizajes sincrónicos. Cuando hablamos de aprendizaje sincrónico, estamos hablando de aquellos aprendizajes que ameritan de una respuesta inmediata. Esa respuesta inmediata la puede conseguir el estudiante a través de algunas herramientas que podemos utilizar en los espacios virtuales para el aprendizaje, como son los chats, el audio, los videos y las videoconferencias, por ejemplo. El chat, como todos sabemos, es un intercambio de texto que nosotros podemos enviar de forma en pareja o en múltiple. El audio es también una especie de comunicación que se establece, que puede ser también en pareja o múltiple. Las videos es otra forma de comunicación que puede tener mensajería escrita o no. Y las videoconferencias, que son las que se entablan en tiempo real, como todas las anteriores. Ahora bien, cuando hablamos de aprendizaje asincrónico, estamos haciendo referencia a ese aprendizaje que adquiere el estudiante donde no hay la presión del tiempo, sino que el estudiante va a aprender según su propio ritmo. Aquí encontramos, por ejemplo, los foros virtuales, los wiki, el blog, el email y los focus group. Por ejemplo, los foros virtuales. En los foros virtuales hay una participación individual donde, a pesar de que es individual, se trabaja de manera colectiva, porque el docente planifica una actividad donde cada uno va a actuar por separado, pero va a establecer un feedback con sus compañeros. En los wikis son páginas web que cada participante va a ir editando en función de una temática singular. El blog también es una página que está disponible en la web, donde el bloguero tiene libertad de exponer una temática y también de dejar abierto para comentarios o no, sencillamente ofrece la información y no hace feedback. Los emails, bueno, hoy día hay variedad de email. El email es importante porque permite eh, hacer llegar diferentes actividades. Podemos mandar textos, documentos, audios, videos, eh, llamadas, etc. Mientras que los focus group son reuniones de pequeños grupos que van a discutir una temática en particular y van a llegar a ciertas conclusiones. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de educación a distancia, educación virtual y educación en línea, normalmente tendemos a decir que es una educación que es sinónima. En realidad, no significan lo mismo. Sin embargo, la educación a distancia es una educación que permite el uso de las tecnologías de la información.
En ese manejo de las tecnologías de información, el estudiante puede ser que tenga una especie de semipresencialidad, porque el docente puede mantener un feedback en forma física o en forma virtual, ofreciéndole libros, CDs, mm, elementos multimedia, mientras que la educación virtual hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero ocurre algo muy particular que tanto docente como estudiante necesitan de dos herramientas fundamentales, el computador y la internet, para poder manejar ese intercambio de una manera fluida. Entonces, aquí vamos a encontrar que en la educación virtual, el docente va a colgar estrategias para que el estudiante pueda eh, desarrollar sus aprendizajes y bajar la información que necesita para colgar sus actividades. Cuando hablamos de educación en línea, estamos haciendo referencia a ese tipo de educación que se está dando en un tiempo que puede ser un tiempo real. Esa educación en línea es una educación donde se va a apoyar en la educación virtual para poder llevar a cabo las actividades que se ha planificado. Ahora bien, si hablamos nosotros de aprendizaje, para poder hablar de aprendizaje colaborativo, que es el tema que nos compete, estamos hablando de una ayuda que se están dando, se están ofreciendo los mismos integrantes del aula virtual, donde el docente actúa como un agente de cambio cultural y el estudiante va a asumir que los aprendizajes son suyos y los va a autogestionar. Se cree que el aprendizaje colaborativo es sinónimo del aprendizaje cooperativo. No es así. El aprendizaje cooperativo es un aprendizaje que se da donde eh, todos trabajan en conjunto sobre una temática en particular y donde el docente va a trabajar una serie de objetivos que pretende que el estudiante alcance en un tiempo determinado. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias que existen en estos dos aprendizajes? Están fácilmente comprobables en cuanto a lo que se refiere al nivel de estructura, de control, dirección y aplicabilidad. El nivel de estructura, porque el aprendizaje cooperativo es un aprendizaje más rígido. Es un aprendizaje que lo va a controlar el docente y es el mismo docente quien va a dirigir hacia dónde va a enfocar esa actividad. Por eso se habla que el aprendizaje cooperativo se sustenta en objetivos específicos que el mismo docente ha planificado. Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo se aplica básicamente en la educación básica, primaria, media. ¿Por qué? Porque los estudiantes todavía no han consolidado algunas habilidades, algunas destrezas. No así ocurre con el aprendizaje colaborativo, que es más ligero, porque es el estudiante quien va a direccionar cómo va a desarrollar su propio aprendizaje. Además, porque se aplica a nivel de educación superior, ya que en este momento el estudiante ha adquirido mayores habilidades en el manejo y uso de las tecnologías de la información. Ahora bien, para concluir, cuando nosotros hablamos de alfabetización digital, estamos hablando del manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales van a permitir o van a facilitar un manejo interactivo de documentos multimedia, donde los estudiantes van a reaprender nuevos conocimientos y donde juega un papel importante la cultura tecnológica. Por eso se habla de alfabetización digital. Y los aprendizajes colaborativos pues son aprendizajes sociales porque dándose en tiempo real permiten la comunicación y la socialización con otros grupos. Por lo tanto, es un aprendizaje que es motivador y que a la vez es flexible. Ahora bien, pasamos al ciclo de preguntas. Vamos a ver cómo voy en el tiempo. Si me voy a pasar del tiempo. Ajá. Serie de preguntas. Por acá me están diciendo que la alfabetización digital favorece el aprendizaje colaborativo. Indudablemente que favorece el aprendizaje colaborativo. ¿Por qué?
La respuesta es sencilla. En la alfabetización digital se está apropiándose del manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación, donde el docente va a actuar como un agente generador de cambio en los aprendizajes del estudiante porque le va a ofrecer herramientas que son importantes y que él puede poner en práctica en cualquier momento. ¿Ok? Herramientas que son importantes, son prácticas y que además son innovadoras. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, dice, ¿qué diferencia hay en la educación a distancia y la educación en línea en cuanto al factor tiempo se refiere? Bueno, sí, hay una diferencia importante porque en la educación a distancia el estudiante eh, se, se coloca el tiempo, es decir, él va a aprender eh, según el tiempo, él es autogestor del tiempo que él va a dedicar, es decir, es autónomo. Y ese aprendizaje autónomo lo va a determinar es el mismo estudiante. Entonces, en la educación en línea, cuando se habla del factor tiempo, estamos hablando de que se da en un tiempo real, por lo tanto es alcanzable, controlable, predictible, ¿ok? Quiere decir, por ejemplo, en este caso, que es una situación de conferencia, una videoconferencia, nosotros podemos aquí determinar quién entra a la sala, eh, a quién se le puede restringir, la persona puede tomar la decisión de salirse, ¿ok? Entonces sí hay una diferencia. Ahora, en la tercera pregunta me dicen, ¿cuáles son las herramientas que pueden emplearse en una comunicación sincrónica y en una asincrónica? Son variadas en ambos casos. En la comunicación sincrónica, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, los ENAUT, que son especies de comunicaciones escritas o orales que podemos mantener en tiempo real. Podemos encontrar también los Slack, que son común en los focus group, donde como herramienta de mensajería nosotros podemos manejarla en tiempo real y se pueden intercambiar archivos. Nosotros lo hemos hecho también incluso a través de la telefonía digital de última generación. Ahora bien, podemos tener también aquí otro elemento, por ejemplo, los IBADI, que es una mensajería instantánea que está dispuesta en la web, en los teléfonos celulares, y sobre todo cuando estos permiten el acceso a, a otros servicios como Windows Live, Messenger, Yahoo, etc. Ahora, cuando hablamos em, de las herramientas que se pueden usar en una comunicación asincrónica, vamos a encontrar los Doppler, los foros activos y los Wikispace. Los Doppler, que es una especie de correo moderno donde el docente puede ver quién de sus participantes ha revisado el correo. Y cuando hablamos de los Wikispace, por ejemplo, estamos hablando de esos de esas páginas web que nosotros podemos ir editando eh, en la medida en que va desarrollándose de acuerdo a la intervención que realizan los diferentes participantes. Y los foros activos, bueno, eh, son esos foros que se realizan a través de un formulario que te ofrece la web, donde tú vas a alimentar el formulario con estadística, con datos propios del propio foro y los datos de los participantes para poder generar estadísticas. Bueno, espero haber respondido las inquietudes que ustedes tienen en este espacio virtual. Bueno, para mí fue un placer haber trabajado con ustedes y esperamos vernos en otra oportunidad. Hasta entonces, un abrazo fuerte, Ecuador.
finalizar.